En la gerencia al señor Fernando Peláez, a David González, director de Sonora 1500 AM, Oscar Perdomo en el máster, en la dirección y conducción de este espacio, quien les habla, Vilma del Mar. Bueno, los invito a que me acompañen con la reflexión del día de hoy. La vida es como una gran obra de teatro donde yo, el alma, paso por muchas escenas. Cuando observo con curiosidad y confianza lo que sucede dentro y fuera de mí. Puedo soltar el miedo y la culpa para vivir pleno en el presente, en esta conciencia de paz. El amor y la satisfacción me acompañan siempre. Regalo para el alma hoy, noviembre 12 del 2025. Gracias por estar allí. Y bueno, hoy tenemos encuentros saludables y de bienestar. Entonces nos acompaña en la mesa de trabajo el doctor Gustavo Andrés Cadena Agudelo. Y un tema muy bonito como es las constelaciones familiares. Este tema nos ayuda mucho porque es que muchas veces hablar de salud y de bienestar no solamente de nuestro cuerpo físico, sino también de nuestro cuerpo mental, emocional, espiritual, y en esto hace parte muy importante lo de las constelaciones. Doctor, un placer tenerlo acá en Sonora 1500 AM y este programa Encuentros con Vilma del Mar. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar ahí siempre sintonizados y a Vilma del Mar por esta grandiosa invitación, que sé que es de provecho para cada una de las personas que están escuchándonos en estas horas de la noche. Claro que sí, doctor. Y sobre todo con este tema que lo hablábamos fuera de micrófonos, cómo se puede ayudar a una persona, cómo se puede ayudar a la familia completa cuando se presentan situaciones que ni el psicólogo las puede detectar, el psiquiatra tampoco, y pues los médicos generales o especialistas tampoco. Entonces, qué bueno que un psicólogo tenga esta línea de estas alternativas que pueden hacer complementario su labor para ayudar a todas estas personas. Entonces, cuéntenos de qué se trata las constelaciones y cómo nos pueden ayudar. Muy bien, muchas gracias. Pues para entender, las constelaciones empiezan siendo familiares por un creador que se llama Bert Hellinger, un alemán, es jesuita, que perteneció a la comunidad pues, jesuita por todo el tema estudiando filosofía y pedagogía, y lo envían a misionar en África. Entonces, estando en África, empieza a hacer toda la exploración antropológica, los diagnósticos de ciertas tribus, y cuenta la leyenda y la historia, que no se registra mucho en ello, que alguien le enseña una terapéutica, una manera de revisar las familias, pero lo que entenderíamos nosotros como un médico tradicional o un chamán, pero no genera la terapéutica tan especializada y tan fortificada como la hace Hellinger. Entonces, lo que Hellinger hace es después, a través de retirarse de la comunidad, empezar a hacer su propio psicoanálisis, que es analizar todas sus variables personales y hacer toda su introspección y análisis de todo su fenómeno mental. Y haciendo todo este desarrollo mental, entonces se encuentran con unos principios que tenían en esa tribu familiar, y habla entonces de 3 principios que los escribe en un libro que se llaman Los Órdenes del Amor. Cuando llegan las constelaciones ya al castellano, pues buscamos una traducción que fuera eficiente, y pues no la hay porque están como ocupadas las acepciones de la traducción, pero realmente constelar vendría a traducir algo como configurar, poner en orden, poner en el lugar adecuado. Pero cuando uno le dicen, venga, lo que lo voy a configurar, pues uno dice, ay, me van a meter una cosa de un computador en la mente, qué miedo, ¿sí? Claro que sí.
Y algunos lo asocian con los temas esotéricos de las constelaciones, de Tauro, de Libra, entonces dicen, uy, eso es como de demoniológico, ¿no? Eso no tiene nada que ver con eso. No, no, eso tiene que ver con la astrología, que es una herramienta también que También puede es otra ayudar. herramienta, sí, pero a veces lo asocian con estos temas Así es. y nos estigmatizan a los profesionales que, en mi caso, yo soy un psicólogo transpersonal, que quiere decir que creo en la persona, he visto todas las herramientas terapéuticas, pero no dejo de escuchar las que van más allá, las que son metafísicas y que también se comprenden a través de la filosofía y todo el tema teológico que hace parte de lo psicológico también en otras culturas desde lo parapsicológico. Entonces Hellinger crea la terapéutica y habla de estos tres principios. El primer principio que él encuentra en este sistema de relaciones familiares para que no existieran muchos problemas es el principio de pertenencia. Entonces, él dice, todos tenemos derecho a pertenecer a una familia y no podemos excluirlo, ni pierde su apellido porque sea homosexual, ni porque se haya robado una gallina, ni porque pertenezca a un grupo político o porque X o Y situación lo lleve a ser como es. Entonces, este principio de pertenencia dice que todo miembro en un sistema familiar tiene el mismo derecho a pertenecer. Esto incluye también a los niños no nacidos. En la mayoría de las familias, yo constelo mucho eso, los abortos son dejados en las cañerías de los hospitales o lo meten en la bolsa roja y los mandan a la basura y las personas quedan como con un vacío y no saben cómo resolver eso y a veces entran en procesos de depresión. ¿Por qué? Porque son niños que no han tenido un ritual de despedida o una manera de llevarlos a la trascendencia y hasta que eso no ocurra, como que el alma de la madre no descansa, ¿no? Claro, porque ahí hay un lazo entre la mamá y ese Que el bebé. vínculo placentario, es decir, Claro. tú siempre vas a querer ir donde tu placenta te gestó. También habla del derecho de pertenencia como que los padres y nuestros ancestros en esa pertenencia, pues también, eh, pues es fácil decir, el padre es el padre, el abuelo es el abuelo, el ancestro es el ancestro, pero ¿qué pasa? Hay familias y hay contextos donde sí es verdad que por situaciones de dinero, avaricia, poder, qué sé yo, los padres asesinan a sus hijos, los hijos asesinan a sus padres, las madres asesinan a sus nietos por ese tema. Y entonces nos dicen que solamente aquellos que asesinan a sus miembros de sus propias familias sí podríamos decir que se excluyen del sistema. Ellos mismos se excluyen para que no sigan haciendo daño a su mismo sistema. Entonces es como si perdieran el apellido. Y en los rituales antropológicos ancestrales primarios, lo que pasaba es que se hacían unos rituales porque nadie quiere matar a otro miembro de su misma familia y eran los destinados al destierro, así como Caín llevará una marca en su frente y será desterrado. ¿Sí? Y la Uy, marca era como la marca del asesinato. Pero también en esa pertenencia, yo a veces hablo de algunos que denominamos los hermanos elegidos. Es un hermano elegido, pues a veces son esos grandes amigos que siempre han estado ahí más que nuestros hermanos, que siempre han estado ahí más que alguien que sí tiene lo que llamamos parentalidad. Esos que son parientes y nunca ha estado, pues también ya se empiezan a autoexcluir del sistema. Mientras que esos grandes amigos, que también lo muestra una película que la recomiendo de constelaciones que se llama Mi Otra Yo, terminan mm. las tres amigas siendo más que amigas. Ya empiezan a ser hermanas y transitan por el mundo y viajan juntas y se sienten que todo lo tienen que resolver juntas porque son más que amigas, ya se vuelven hermanas. Entonces ahí también vamos incluyendo a esas personas en el sistema. Y lo curioso, que también hay que incluir a aquellos que son como importantes, las exparejas, los que hicieron un lugar antes de nosotros. Si usted sobrevivió gracias a una nana, que fue la que le dio a usted pecho hasta los 6 años, porque su mamá no daba pecho, pues hay que honrarle y darle gracias porque también se incluyó en la familia. Y hay ejemplos en las constelaciones que yo he hecho, donde dicen, yo tuve como dos mamás y empiezan a hablar de sus dos mamás, ¿no? Y si las concibe así el inconsciente, el yo personal, pues lógicamente siguen y tienen ese orden de pertenencia. No sea, no solamente la nana, sino muchas veces hacen el papel de una segunda madre, las abuelas. Sí, pero ahí, como mal lo entendemos culturalmente, ahí no hay un orden de pertenencia adecuado. Ahí hay Ajá. una disrupción del amor, que lo vamos a Mm. ver con el siguiente proceso que se llama el principio de jerarquía. Cuando las abuelas ocupan el lugar de las madres, en vez de hacerlo bien,
a veces lo que hacemos es una disrupción, un desorden en el amor. Cada quien tiene que tener un orden adecuado en su contexto familiar. Perfecto. El hijo tiene que aprender a ser hijo. Hay hijos que no les gusta ser hijos. Quieren ser más grandes que sus papás y mandarlos y a decidir hasta dónde se tiene que si lo creman, si lo entierran, ya desde dicen, no, yo lo voy a cremar. Entonces se creen más grandes y se fomentan desde el ego. Y ese ego pues va destruyendo también su prosperidad y su abundancia porque nadie puede ser más grande que sus padres. De hecho, también verán ciertas premisas donde nosotros como hijos decimos, yo voy a perdonar a mis padres. No, eso es una soberbia. Uno sí puede decir que lo siente, pero perdonar a tus padres es soberbia porque no hay nada que perdonarles. Todo lo que hacen para que tú subsistas está bien. ¿Sí? Y lo han hecho de la mejor manera. Entonces, ¿qué le vas a perdonar a tus padres si lo único que han hecho es traerte a la vida y sostener la vida? Recuerden que es el mayor proceso de la espiritualidad en el mundo. Pero en el orden de jerarquía nos da a entender que aquellos que han venido llegando primero al sistema tienen mayor prioridad. Yo lo veo mucho en las consultas y en las constelaciones que ejecuto cuando me preguntan, doctor, es que yo no sé qué hacer con mi nueva pareja y mi hijo, que ellos no se entienden. Y yo le digo, ¿quién es primero? Para usted, ¿quién tiene más prioridad? Y ¿El hijo? sí, pues la mayoría dicen, sí, mi hijo, pero resulta que así no es en la realidad. Le dan prioridad a la pareja nueva, porque también tiene que subsistir, porque es el que les paga el arriendo, porque eso. Y los hijos empiezan a ver eso y se excluyen del sistema y se van de la casa. Entonces ese tipo de cosas nos van trayendo a entender que uno tiene que ocupar un lugar, pero que ese lugar de jerarquía también va marcando una pauta en el desarrollo de su personalidad y en las acciones que usted es. Entonces recuerde que el hijo mayor es el hijo dependiendo. Si es hombre, pues será el hijo de la madre. Y si es mujer, entonces es el hijo del padre. El segundo hijo, pues ya es el del miembro opuesto. El tercer hijo es el hijo de los dos. El cuarto es el hijo de la familia. Y el quinto es el hijo del sistema. Y vuelve y empieza a rotar eso así. Entonces ya va marcando también una personalidad, el número de hijos. Por eso usted a veces ve que llamamos un hijo que se llama el hijo bastón. Es el hijo de últimas, ¿cierto? Es que ese como es más pequeño y es el más joven, le abrogamos también el derecho a cuidar a los viejos. Pero después de que él quiere realizar una vida y tener hijos y hacer eso, y ya pide ayuda a sus otros hermanos, a veces los otros se hacen los sorditos porque ya tienen una vida arreglada y no quieren cuidar a los viejos y siempre se lo van a poner al hijo bastón, ¿cierto? Es decir, al menor del sistema. Y por eso a veces los menores del sistema también les cuesta mucho desarrollar una vida y tener una pareja a veces porque están muy, muy pegados a sus padres. Y el otro tema a veces que es cuando fallece, digamos, la madre y la hermana mayor toma el lugar de madre y ayuda a criar a todos los hijos, los hermanos, y entonces ella se echa el bulto todo eso y deja de estudiar y todo. Cuando ella va a hacer su propia familia, ese lugar ya se empieza a ver ocupado ¿por quién? Por el papá. Y ahí le es difícil tener pareja o busca parejas que se parezcan mucho a su papá para que le repitan la dosis de ponerle a criar hijos y todo eso, y también queda en una trampa inconsciente ahí unida. ¿Qué hacemos con las constelaciones? Ya lo vamos a ver. Vamos a ir rompiendo, identificando cada una de esas cosas para ir rompiendo esos patrones. El tercer orden lo llaman el orden del equilibrio, pero es un equilibrio entre el dar y tomar. Ojo que nunca hablamos de dar y recibir. La posición de recibir es la posición de un mendigo. Es como el que extiende la mano y dice, yo quiero, ¿será que me puede dar? No, hablamos de la posición de tomar, porque en la posición de tomar usted siempre tiene lo que le es correspondiente a usted, ¿sí? Es decir, usted toma lo que sabe que es suyo. Pero a veces, ¿qué pasa? En este equilibrio de dar y tomar que encontró Hellinger, encontramos también que las personas usualmente a veces o dan demasiado. Entonces pasa ese caso del hombre que le paga la universidad a la novia, después le paga la especialización y después le dice, sí, mi amor, casémonos, y ella le dice, ay, no, yo no tengo con qué pagarte todo el bien que me has hecho, me cambiaste el destino, se busca otro y se casa con ese otro, porque queda siempre en deuda. Y el que está en deuda se siente incómodo y se va. Y está el otro tema de las personas que nunca dan, son anoréxicos financieros. Y entonces tampoco les gusta dar y desequilibran a la pareja, el otro le da y ya no recibe, el otro le da y no recibe. Y entonces hay un momento en que estamos esperando que ella también devuelva todas las gracias o él también devuelva todos los gracias y no. Ellos inmerecidamente dicen, no,
pues yo no tengo que darte, y resulta que sí tiene una cuenta con 100 millones de dólares y no da ni un pedacito. Eso pasa en todas las relaciones, tanto a nivel fraternal como a nivel parental, como a nivel de pareja. ¿Listo? Pero siempre es buscar un equilibrio. Bueno, voy a hacerle un cortecito porque es que se movió este cablecito acá en el movimiento del doctor y se nos aisló el micrófono. Entonces, le sugiero, Doc, que por favor, sí, se haga ocurrió un Muy bien. aislamiento del... Ah, sí, ya me escucho. Entonces, por si Exacto. cualquier dinámica, lo Gracias. que estamos diciendo es que pues en el orden del equilibrio hay que velar porque lo que des también esté en justa medida en el envase y la proporción de la vasija del que también puede recibir. Si das demasiado, destruyes una relación y si no recibes a la misma medida que el otro da, pues destruyes la relación. ¿Qué es lo bonito que encuentra Bert Hellinger y muchos ancestros, dentro de ellos Angeline Schupelin, de un libro que se llama Ahí mis ancestros, que empiezan a encontrar todos estos parámetros desde lo transgeneracional y es que traemos y cargamos pautas de repetición o en otro sistema lo llaman maldiciones o en otro sistema lo llaman destinos que no son nuestros y que esa pauta de repetición lo que va haciendo es que uno a veces crea que está viviendo su vida y no. Hay algo que uno tiene que repetir de un ancestro para sanarlo. Y más si te pusieron el nombre de ese ancestro. ¿Sí? Si te Más pones más complicado. complicado, porque cuando Claro. muere ese ancestro, tú quedas con la carga de reparar lo que él no pudo reparar. Entonces tienes que vivir tu vida más la reparación de aquel que le pusieron el nombre a los otros. Entonces, por eso también hago siempre la invitación, como hacen los judíos, no le pongas el nombre de ancestros que ya existieron porque le pones un peso más grande del que puede soportar el nuevo miembro. ¿Qué es lo lindo de Bergelinger? Que encuentra un término y le da una dirección que se llaman las lealtades invisibles. Otras personas lo llaman como la expiación. ¿Qué, ¿Qué es una lealtad invisible? Es ese vínculo inconsciente que una persona dice, yo me identifico con este antepasado, repito sus destinos, sus emociones, sus comportamientos, y es como que uno, por amor ciego, dice, yo voy a ser como tú, y empieza a hacer todo en su vida similar. Si ese ancestro tuvo 3 mujeres, él también busca 3 mujeres. Si ese ancestro, qué sé yo, murió de un problema cardíaco, él empieza a generar también un problema cardíaco. Y entonces hacemos justamente eso como la familia nos enseñó que teníamos que hacer, porque es la mejor manera que el sistema aprendió a sobrevivir. Y entonces, como heredamos también epigenéticamente lo que son nuestros ancestros, ¿qué quiere decir? Que en el ADN guardamos un campo de información y ese campo de información es lo que nosotros traemos de todos nuestros ancestros. Y nuestros ancestros son como un alrededor de 1940 personas antes que nosotros, no más, casi 2000. Imagínese. Y la gente dice, ay, mis ancestros, y piensan hasta el tatarabuelo y ya. No, usted tiene guardada toda la información de la subsistencia personal que ha venido ocurriendo. Cuando vemos eso de las lealtades invisibles, Hellinger también encuentra un proceso muy hermoso y es que hay personas que son excluidas. Entonces, si recordas esas épocas en las que el homosexualismo era, o el transexualismo, o toda la diversidad de género, era una cosa tabú, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 sí. Y entonces hasta los medicaban y después a veces hasta los privaban del tema laboral. Esas personas que son denominadas excluidas, o ese que era paramilitar y nunca más volvió a su familia porque es paramilitar, eso se les denominaron los excluidos. Entonces encontró algo muy hermoso con la teoría sistémica familiar y es que aquel que es excluido y nunca más se habla de él, o es un pecado hablar de él, empieza a generar en el sistema como un vacío y como una tendencia a la repetición. Entonces, si excluimos a esa persona, después nacen sobrinos con la tendencia homosexual. Si excluimos a ese porque era guerrillero o porque era paramilitar o porque hacía cosas no muy gratas, empiezan a salir niños con esa tendencia en su sistema familiar hasta que digan, ya lo hemos visto. Y además que esos niños vienen con una cosa que se denomina encriptamiento, ¿no? Vienen como con esa tendencia natural de la violencia o del
como cargar el muerto, dicen en la santería. Entonces, cuando revisamos todo ese tema de lo transgeneracional, no es nada más que revisar esos conflictos, traumas, secretos, deudas, patrones, hasta pactos que hace la gente en el pasado con seres vivientes y hasta no vivientes, ¿no? Sí, sí, delicado. Y entonces, la terapia de constelaciones, pues su verdadera traducción y su verdadero concepto es terapia, primero, familiar, porque se centra en revisar las familias, sistémica, porque miramos todo el sistema, y transgeneracional, porque pues traemos a todos esos ancestros que hasta no están y los que sí están, y hemos pasado a las constelaciones del espíritu y se han venido trascendiendo a otras esferas, hablando actualmente, pues en mi caso, de unas que se llaman constelaciones de dimensiones, constelamos o intentamos poner en un buen lugar las 8 dimensiones humanas, y después las multidimensionales, y es que podemos hasta constelar vidas pasadas. Si usted dice, ay, no, yo no mejoro de salud porque seguramente en mi vida pasada algo me pasó, pues traigamos la vida pasada independientemente de la creencia, miremos la pauta psicológica de qué pasa. Y dice, no, pues sí, murió ahogada, por eso tiene un asma que no se le cura, y hasta que se da cuenta de ese asma como que también genera eso. Y por último, las constelaciones que pues estamos revisando y que estamos perfeccionando y que se están dando también en Chile, también por la Iglesia Luterana, y no quiero nombrar la persona que las está creando también y desarrollando, porque hay también otros desarrolladores también en Colombia, que son las constelaciones exorcísticas, que es para expulsar todas estas entidades, demonios o sistemas que han adentrado a la persona a través de unos portales o pactos. A la persona o al entorno, ¿no? También es Al entorno, importante. sí. Por ejemplo, que ya puedo hablar pues de uno de los miembros de nuestra congregación sacerdotal, el padre Ángel Luz. Él encontró también que habían pactos familiares donde se gestaba lo siguiente: lo transgeneracional está presente. No, mire, deme plata, deme riqueza y cóbreme en 200 años. Y entonces, claro, el pobre bisnieto es el que tiene que pagar un pacto que hizo con una entidad oscura. Y aquí viene el constelador a decir, uy, hermano, aquí pasa algo diferente, aquí hay un pacto, aquí representamos algo y la persona con la que le está cobrando no es de este plano. Entonces, lógicamente, los consteladores somos muy prudentes, no hacemos eso. Detectamos, diagnosticamos, pero si tenemos la habilidad espiritual, si no, lo referimos a las personas destinadas al tema de liberación y exorcismo, que también es otro sistema de evocación. Pero a través del exorcismo y esa liberación bien manejada con un especialista, ¿se puede hacer como ese corte, esa liberación? Sí, yo siempre he dicho, la mente es una herramienta poderosísima, pero la mente trae un proceso que se denomina la intuición y la intención. La intención es la capacidad que también usamos bajo los fenómenos hipnóticos y terapéuticos para programar algunas dinámicas en el sujeto. Con la intención lo podemos dormir, con la intención le podemos hacer que él sienta un sueño y estado de trance más profundo. Lo mismo entonces pasaría con esos fenómenos de los pactos. Intencionamos algo con esas dinámicas demás, pero vale más la intención de 2 o 3 o una comunidad completa para liberar a las personas. Recuerda que donde hay 2 o 3 en mi nombre, suceden milagros. Entonces la intención es que las misas de liberación o los rituales de consagración, siempre que somos más, es más fácil el proceso de una liberación. Y también por eso en las constelaciones siempre, y yo recomiendo más las que se generan en grupo, porque tienen la capacidad de mover una energía que denominamos el campo mórfico, que es un campo informacional que vibra en nuestras propias células. Encontraremos detractores también el fenómeno eclesial, que dicen, no, es que la constelación van llamando un muerto. Dicen, usted represente por favor a su bisabuelo. Sí, lo representa, manifiesta unos síntomas, manifiesta unas sensaciones, pero no es el abuelo, para nada. Claro, hay que tener claridad con eso. Sí, y si desean, entonces ya dentro del plano investigativo, los campos informacionales los trabaja un autor que se llama Sheldrake. Él detectó, por ejemplo, en una comunidad de palomas, si las separábamos y mandábamos unas a Inglaterra y otras al Perú, pero las que iban hacia el Perú murieron, entonces solo quedaron 10. Las que quedaron en Inglaterra empiezan a multiplicarse rápidamente, a tener el número doble de huevos para volver a recuperar el número eficiente de palomas que iniciaron siendo. ¿Cómo lo dicen? Pues la paloma no es que hable de aquí a allá, eso es un campo informacional. Y en ese campo de información
los seres humanos también lo conservamos porque las células también producen una vibración, un sonido. Claro. El que quiera estudiar la vibración de los sonidos en la célula, eso es un trabajo interesantísimo. Y también descubrirán por allá un gran autor, si les gusta la física cuántica y todo el tema, al señor Tesla, que descubrió unos campos vibracionales que mejoraban las células. Y nacieron las resonancias, estas ultrasonido, y hoy en día miramos, pero se puede curar el cáncer con sonidos, ¿no? Sí, pero ¿por qué no lo seguimos patentizando y manifestando de una manera eficiente y nos quitamos el negocio y mejoramos a la gente? Lo más importante es que usted tiene que entender que las constelaciones sirven para todo, sirven para superar los duelos, las pérdidas, sanar la salud, organizar su mente, soltar esas pautas de repetición de usted, sus hijos. Por eso muchos consteladores se arrogan el derecho de cobrar un jurgo de dinero porque dicen es que esta terapia va para usted, para sus hijos y los hijos de sus hijos. Y es verdad. Pero también hay que tener el carisma y la misericordia por aquel que necesita la ayuda. Pues también céntrese en los terapeutas adecuados, las almas adecuadas y los contextos adecuados. Una constelación no tiene que durar 2, 3, 4, 5 horas también como está pasando ahora, ¿no? Que hacen sufrir al pobre paciente ahí parado 3 horas. Claro, pues llega desgastadísimo en su casa y le venden una parte de la solución. Y le dicen, venga, a la siguiente constelación esta historia continuará para poderlo seguir ayudando. No, tienes que mirar muy bien que el que vas a ir, lo que tú preguntes, el asunto que tú quieras, te lo desarrolle y te lo resuelva, porque tú tienes que ir con una imagen solución, no tienes que seguir con una pauta de inquietud en tu mente y en tu corazón y no te tienen que desangrar económicamente. Lo digo porque en este mundo de los coach, de los entrenadores sencillos y rápidos, se está viendo este auge de los consteladores no profesionales. En ese sentido. Y siempre decimos acá en el programa, el hecho de realizar un curso en 3 meses no le da derecho muchas veces. Tiene que ser una persona con unas capacidades de sanación, con un trabajo de transformación personal, con un profesional mucho mejor. Porque es que ni un curso de un fin de semana nos hace ya reikistas, nos hace sanadores o no hace terapeutas de constelación. Y eso me encanta mucho de la psicología. Uno tiene que pasar por terapia para poder brindar terapia. Claro. Los consteladores, yo me he constelado más de, pongámosle 20 y pico de temas personales para poder entender los temas de los demás. Entonces no es sencillo porque tú primero tienes que sanar para poder sanar a otros. Es claro. Como la frase también, para sacar demonios tienes que haber sacado tus demonios. Entonces siempre es la coherencia, la congruencia y lo bueno que hacemos. Muy importante, doctor. Vamos a hacer nuestro corte para continuar. Ya volvemos nuevamente. Muy bien. Vamos a agüita. Ay. Sí, ahí tengo. Es que usted puso a mover este cable y como que se ¿quién sabe qué? No, yo sí veía que me llamaba, claro, era el director Vilma, se cortó cortó la hernia, tengo que mandar a reparar eso. No, pues las constelaciones. Mire cómo él nos ha ido explicando paso a paso lo que son las constelaciones y cómo realmente realizar una buena constelación. ¿Para qué? Para hacer unas liberaciones y todas estas cosas. Bueno, lo escuchamos dos. ¿Cómo podéis? Encontrarás mucho en el mercado. Hay consteladores, se pueden hacer de manera individual. Yo si no tengo personas y digo, bueno, pero a usted le urge hacerlas, también las podemos hacer a través de los fenómenos de trance hipnótico. Pero la persona tiene que tener muy claro qué desea sanar. Digamos, quiero romper una pauta de repetición de mi mamá, porque todos en la familia hemos muerto del corazón. Entonces, como ya el tema es muy claro, dentro de la visualización y la imaginería y los procesos también de sugestión hipnótica podemos movilizar ciertas imágenes interiores que van dando como resultado un proceso muy bonito y la gente lo experimenta en su cuerpo, en su mente y en su sensación emocional y hacemos todo el tema de recuperación emocional. Otras personas que están mucho pululando en el mercado son los que trabajan con los famosos famores. Unos famores que son, inicialmente eran unos cilindros o unos cuadraditos de madera como material noble que traduce familia y amores.
pero ahorita los han montado con muñequitos de Lego para que la gente lo vea más pedagógicamente. Entonces esos muñequitos los van moviendo y los van ajustando a través del desarrollo energético que tú vas sintiendo en tu cuerpo mientras desarrollas la constelación. Entonces es una terapéutica altamente sensitiva, de ir sintiendo el cuerpo, desarrollando procesos de intuición e ir diciendo especialmente unas cosas que son las frases sanadoras. Una frase sanadora, por ejemplo, para soltar a la pareja es: yo no estoy para cumplir tus expectativas y tú no estás para cumplir las mías. Pero si nos encontramos será maravilloso. Debe haber algún punto de encuentro para seguir o para no seguir. Y empezamos a desarrollar a través de esas frases cosas donde las personas van haciendo todo su proceso. Y usted dice, ¿y eso es una constelación? ¿Eso tan sencillo? Sí, pero ¿qué pasa? Que ahí hay una carga emocional que llega y subyace y se introniza en el sujeto porque da respuesta a todo. ¿Qué es lo que hace temerosa las constelaciones? No es porque tengan repercusiones externas secundarias. La gente no le da miedo ir a una constelación porque dicen, me van a sacar los secretos. Y es verdad. Pero rico, rico, porque de todas maneras uno tiene que tener una confianza con su médico o con su terapeuta o su psicólogo. Sí, claro. Porque de todas maneras, si no tenemos esa confianza, ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a Sí, hacer? pero eso lo podemos como intuir en por ejemplo, en mover los muñequitos. Pero cuando lo hacemos grupal, nos volvemos un grupo en el cual todos tenemos que tener una alta madurez de confidencialidad. Claro. Por ejemplo, la última sesión que hice, muy cercana en este país, una señora que quería saber quién era su padre. Y entonces la mamá le ha contado una historia extraña, después le contó otra extraña y finalmente escuchó un rumor de que ella había sido el producto de una violación de 3 hombres. Y entonces contarle y decirle, no, si tú eres el producto de la violación de 3 hombres, eso aparece en tu constelación. Claro. Y posiblemente tu papá es este señor. Y entonces se empieza a aventurar un proceso donde también nos estigmatizan porque estamos dando eficiencia y estamos resolviendo cosas en el pasado que la gente después no tiene que repetir en el futuro. Claro. Siempre basados en algo que se llama la reconciliación. No hacemos ningún movimiento que el sistema no permita. Y también no contamos secretos si eso no va a hacer bien a la persona. Es muy importante, Si es la una persona, prudencia y una discreción. Si la persona no tiene por qué saber que su mamá terminó muerta y ahorcada en un sanatorio, no se lo decimos. Decimos, tu mamá está muerta ya, déjala tranquila. Aparentemente hagamos esta situación y perdónala y déjala ir y ya. ¿Sí? Claro. Aunque en las constelaciones no hablamos de perdón, hablamos siempre de reconciliación, de poner en una esfera de libertad o de soltar o dejar ir sensaciones que nos hemos venido acumulando en el alma. Entonces hablamos es de movimientos del alma, de incluir los excluidos, de honrar. Y cuando hablamos de honrar, es decir, a aquellos que son tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, es ponerlos en un buen lugar en tu corazón, en tu alma, en tu sentir. Pero digamos que tengo un paciente que me dice, es que yo cómo voy a honrar a mi papá si mi papá me tocaba cuando era joven y después me violó. Yo le digo, no, es que estás entendiendo mal el término. No es querer a tu papá, honrar, como el cuarto mandamiento, ¿no? Es honrar a padre y madre, es dar gracias a ese señor que te dio la vida, porque cuando das las gracias que te dio la vida, puedes tomar la vida de tu abuelo, de tu tatarabuelo, de tu bisabuelo, y tomar toda esa fuerza genealógica para que tú tengas prosperidad y abundancia. Si no tomas la fuerza genealógica, entonces también usted por qué va a decir, ¿por qué no me va bien en la vida, en lo material, en lo económico? Porque hermano, hay que hacerlo bien también desde lo ancestral para poder hacer eso. Y finalmente, ¿qué se busca en una constelación? Que haya una imagen solución. No es que nos inventamos la solución, la gente misma se organiza en los movimientos que va haciendo representacionales en la terapia y va ocupando el lugar que le corresponde. Y la frase más elemental y que siempre sale en las constelaciones es ocupa tu lugar. La gente ocupa el lugar que le corresponde, de manera que ahí siente paz, siente tranquilidad y siente el fenómeno de lo que todos buscamos, ¿no? La mayor felicidad que se le parece a la tranquilidad. Voy a explicar algo muy sencillo y es cómo se hace una constelación familiar grupal. Y estábamos discutiendo aquí también fuera de cámaras, así como también la hipnosis ha sido usada también para cosas no saludables.
Yo también espero y sé que las terapéuticas saludables como las constelaciones también pasarán a esferas no de manos saludables y tendremos que defenderlas y tendremos que velar para que también sean regularizadas. Lo que pasa es que mientras la hipnosis, mientras las constelaciones, mientras el Reiki, todos estos no tengan una asociación o un lugar donde quepan y tengan una fuerza todavía académica, entonces vamos a seguir siendo vistos como pseudociencias. Claro. Pero yo puedo darme el orgullo de decir que hice una tesis con 2 niños de cáncer y esos 2 niños se mejoraron. Tengo también mucha gente que podría dar testimonio que tenían unas enfermedades súper extrañas y han ido mejorando. Personas que odiaban a sus padres y ahorita están súper bien con esos. Familias que dicen, no, es que nosotros estábamos como débiles y tales. Y después la joven que conselé ese grupo familiar, después se volvió y se ganó el tema de la mejor líder en oratoria en el país y nos representó. Yo puedo dar fe de que hay muchas personas que después de que constelan su vida no es igual. Claro, y esa es la idea. Saludamos a Marta Cristina González de Palmira, donde nos dice, muy interesante el tema. ¿Será que con una constelación uno puede darse cuenta por qué, digamos, las parejas que se tuvo eran parejas pues bajo el pobrecito y ayudar y no sé qué hasta que se cansaba? Y de un tiempo para acá no tengo pareja. ¿Debo hacerme una constelación para mirar esa parte? Pues ¿Me puede ayudar? que deba, Gracias, Cristina. deber es muy obligante. Pues que si lo desea, pues con mucho gusto incursione. Primero tiene que tener un deseo auténtico. Hellinger habla de que las constelaciones no pueden ser usadas bajo la curiosidad. Pero por ejemplo en estas mujeres que cargan patrones de tener hombres que tienen que ser rehabilitados, cargados o ser los que ellas son las empoderadas y ellas tienen que trabajar por esos hombres, primero es revisar la relación con su padre y darse cuenta qué fue lo que pasó con su padre también. Si fue aniquilado, anulado por la mamá y está repitiendo esa pauta de volverse la mamá de la esposa de su papá. Y si no, mirar en los ancestros anteriores qué pasó, porque el patrón es buscar un hombre que sea inferior a ella, porque quizás puede haber una pauta de abusos repetitivos en todas las mujeres del sistema y ella dice, no, yo ya quiero hacerlo diferente, si me consigo otro mismo abusador, yo sé cuál es mi destino y se busca siempre esos que ella sabe que puede dejar, es decir, no esos que la van a maltratar y la buscan. Pero la intención siempre en pareja es que ellos busquen un equilibrio, no que uno lidere la relación y el otro después sea el que diga, no, usted manda, bueno. No, es que ambos tienen unos procesos de elección en las relaciones de pareja. Pero la mayoría de lo que yo he trabajado es que siempre tienen que hacer las mujeres una vuelta al padre. Hasta que no sanen a su papá y lo pongan en un buen lugar, no pueden reconciliarse con lo masculino. Y cuando de pronto, digamos, es una pregunta que me llega aquí, digamos, uno tuvo hasta, por ejemplo, en el caso mío, los 4 años la convivencia con el papá porque después se separaron y todo ese rollo. ¿Qué pasa allí si no hubo la presencia del padre? Sí, pero el alma no lee en tiempo, el alma lee en vínculo. El alma lee, este fue tan buen padre que estuvo conmigo hasta los 4 años y que a veces pasa que sentimos que como que todavía está ahí, sigue siendo un padre, así no esté físicamente, ¿no? Pero es un padre presente. A veces podría estar como a nivel energético espiritual ayudando a una persona. Perfecto. Pero no lo medimos en tiempo. Y la otra pauta, especialmente en el tema de pareja, es que hasta que usted no suelte y diga gracias a las parejas anteriores, sí, gracias porque usted me hizo más fuerte, gracias porque usted me maltrataba y ahora soy una mejor mujer, gracias porque usted me empoderó, y lo suelte y lo libere, no puede tener otra mejor pareja. Entonces usted dice, yo todavía sigo enamorado de ese que me pegaba. Pues ¿cómo va a tener nueva pareja si su corazón todavía está pegado al pasado? ¿Sí? Muy interesante lo que estamos aprendiendo hoy. Y si tuviste 2, 3, 4 antes de vos, pues soltar los 4. Ay, yo no sé hacer eso, doctor. Pues parece, hay ejercicios también de autoconstelaciones. Usted pone 4 pocillos ahí en su mesa y dice, usted me va a representar a tal, usted me va a representar a tal, usted me va a representar a tal, usted me va a representar. Se queda en silencio un ratico ahí y usted dice, bueno, vamos a hablarle a este. Y le habla a ese pocillo
y lo suelta, le dice, no, ya no te amo, ya no te quiero, suéltalo, suéltalo, y así. Te dejo libre Y te dejo haz tu libre, vida y ya soy es tu libre vida y con sé tu feliz que yo voy energía. a ser feliz con la mía. Ay, qué chévere. ¿Sí? Y Muy eso, bonito. porque es interesante, porque eran los primeros ejercicios psicomágicos de Jorodowski que se empezaron a traducir en las frases de Hellinger. Entonces Hellinger lo que hizo fue acumular todo un repertorio de conocimientos que tenía el psicoanálisis, que tenía la psicomagia, que tenía la ancestralidad y que tenemos los psicólogos sistémicos, y se volvió un bestseller. Y ahora, pues yo no sé, señor, no lo van a canonizar porque no hizo parte de la iglesia, pero hasta la iglesia se está metiendo en la literatura. Yo doy fe de los libros que están vendiendo en nuestros sistemas católicos para mostrarle a la gente, tienes que soltar esos patrones que antes lo llamaban sus demonios. Y esos también son parte de cosas que usted tiene que hacer en su trabajo especial. Pero como para dejar a la audiencia como enterados, ¿cómo se trabaja en una constelación? Hay uno que se llama el constelador, pues este debe ser el que más se ha constelado de su vida y que tiene que tener muy claro para dónde va. En ese caso sería el doctor, que es psicólogo y es constelador. Y que se convierte en una cosa que se llama el centro vacío, es decir, que él tiene la obligación de no sentir nada, y dejar a un lugar todos sus rollos y sentir todos los papeles que van a pasar ahí, leer todo el campo y tener una habilidad intuitiva superior. Pero ese que no siente nada, y bueno, dígame usted qué siente, esos a veces fingen, no. En este trabajo sí se padece el paciente. Claro, claro. Si usted siente que el paciente está de pie allá, uno aquí mirando a los consultantes, uno les pregunta, uy, pero usted qué le está pasando en el cuello, ¿tiene algo en el cuello, señor? Y el otro, ay, sí, hace 10 años tengo un problema en el cuello. ¿Y por qué será? ¿Por qué no se inclina ante su mamá? Yo a veces soy así todo sarcástico. Ay, sí, yo hace rato no le hablo a mi mamá. Ah, bueno, entonces vamos a trabajar eso, vamos a ver cómo hacemos para que te inclines delante de tu mamá y se te quite ese dolor de cuello. Y así va uno. Después viene el constelado. El constelado es el que pide su terapia, que debe plantear un asunto específico o a veces dos máximos si tienen que ver con el tema y decir, bueno, yo siempre les digo, plantéelo en positivo, porque es que lo que pasa, también según una teoría mórfica y energética, es que cada vez que usted da quejas y quejas y quejas y quejas, usted le quita la energía al que tiene al lado. Entonces yo no me dejo quitar la energía, aunque hay gente que da quejas porque están diseñados para dar quejas. Ajá. Entonces le digo, plantéemelo en positivo. No es que yo quisiera poder tener una mejor relación con mi mamá, porque yo por más que intento, viera doctor, yo le hago el sancocho, yo le lavo la loza, yo le compro todo y no nos llevamos bien. Hay algo dentro de nosotras que no nos deja interaccionarnos bien. Entonces revisemos qué pasó. Y entonces a veces encontramos que la mamá no puede ser buena con su hija porque aprendió de la abuela esa pauta y no la quiere cambiar. Entonces es soltar la pauta del pasado para que ella también pueda ser buena madre con sus hijos. Mientras no lo haga, que siempre va a pasar, vamos a dar aquello de lo que recibimos y de lo que aprendimos. Y lamentablemente el ser humano para cambiar también necesita que lo estrujen un poquito y le muestren, tanto a nivel consciente como inconsciente, eso en lo que se está equivocando. Pero nosotros lo hacemos de una manera misericordiosa y cariñosa, no de una manera pues de eso fuerte. Se trata, porque está ayudándole a ese paciente. Sí. Y vienen otros que se llaman los participantes a ayudar a hacer un proceso terapéutico. En ese proceso terapéutico los participantes se permiten también representar papeles. En la medida que ellos representan esos papeles, van teniendo sensaciones persuasivas que los que ya hemos trabajado mucho tiempo en las constelaciones, lo que ocurre es que nos hacemos tan sensibles que vamos llegando rápido a la situación. Por ejemplo, yo recuerdo una constelación en Bogotá que me tomaron de representante y me decían, no, represente usted al señor tal. Y entonces yo empecé a caminar, como a estar un poquito, a hacer movimientos de desesperación y de un momento a otro me dio por cruzar mis dos dedos y empezar como a hacer que fumaba y soplar para arriba. Y entonces le preguntaba a la terapeuta, señor, ¿y usted por qué está? No, es que yo tengo que fumar y fumar porque yo soy un ser muy ansioso, yo le decía. Y entonces le preguntaba a la terapeuta, ¿eso es verdad? ¿Su papá era así? Y ella se pone a llorar y se impacta y dice, mi papá murió fumando, murió de cáncer pulmonar. Sí, ¿cómo lo representan tan bien? La gente, uno simplemente se deja llevar por lo que ocurre en el cuerpo y nadie tuvo que contarme cómo era el papá. No. Eso va fluyendo en la terapia.
Y no es que estemos llamando a los muertos. No, eso no somos santeros, nada, no somos santeros de ese mundo. Una cosa muy bonita que también quiero que la gente quede aclarada en esta cultura colombiana, que es muy, muy agresiva, y es que cuando hay asesinatos, la persona que asesina a otro incluye al muerto en su sistema familiar. El sistema o la naturaleza, o llámelo Dios, o llámelo tal, dicen, tú le quitaste un hijo a esta madre, entonces es como que tú te vuelves el hijo de ese sistema. Y si esa madre sufre, tú tendrás que sufrir. Entonces vas a ver cómo las siguientes generaciones... A ver, explíqueme bien, porque quedé así como impactada. En una familia hay un personaje que se volvió delincuente o por accidente, por una pelea, mató a otro, porque no siempre es por delincuencia. Se cegaron por un problema, y en un momento de ira, intenso dolor, como dicen en la justicia, mató al compañero. Listo. Al amigo o a otra persona. Mató a los de apellido Del Mar. Entonces, esos Del Mar, y especialmente la madre de ese sujeto y los hermanos, ya se vuelven hermanos y familia de los que asesinaron. Y todo lo que pasa en mi sistema lo va a sentir el otro sistema, y todo lo que ocurra en el otro sistema lo sentimos nosotros. Pero usted lo dice en plural, y solamente fue un miembro de la familia el que cometió el delito. Entonces, ¿todos tenemos que ver en el rollo? Claro, porque es que todos estamos en conexión y en red, porque cuando usted pierde un hijo, sufre la madre, sufren los hermanos que quieren ser de venganza, y sufren la novia que él tenía, ¿cierto? O la esposa, y hasta los hijitos. Si tiene hijos. Sí, si entonces en el tema de los asesinatos, el maestro lo decía, amad a vuestros enemigos. ¿Por qué? Porque ya se vuelven familia tuya, entonces es imposible que a través del círculo del odio tú sanes eso. Interesantísimo, ¿sí? Eso que nos está contando. Entonces, cuando, dice Hellinger, cuando el perpetrador y la víctima ocupan un mismo espacio, es decir, que cuando ya muere el asesino, como que las familias se calman. Ay, bueno. Si no hubo una sed violenta de reparación y uno mató y el otro siguió matando a los otros, ¿sí? Uno de clan fallecía, el otro clan, entonces eso es imparable. Entonces Hellinger crea un término que se llama la venganza mínima. No, si este te mató, entonces tú no le mates nada. Tirarle una bala de pintura en la puerta y decir ya que y te sueltas. Cancelar eso. Y cancelar eso. Cerrar ese ciclo. Hay que vengarse un poquito menos, pero no hay que vengarse en la misma medida porque generamos una violencia mayor y más alta. Pero siempre hay que enviar y dejar que las personas descansen en la luz. Eso nos caracteriza a los consteladores eficientes y los consteladores que trabajamos para la paz y la reconciliación. Si usted ve que no dejan a la gente descansando y la ponen a trabajar y le hacen, no, es la sed de venganza, entonces digamos como es venganza, no. Eso no es de los consteladores familiares, eso no es de Hellinger y no es tampoco... Ni es de la luz. Ni es de la luz. Ni es de la luz. Y cuando ya hemos trabajado en el grupo terapéutico, finalmente siempre queda una imagen solución y las personas se ubican de una manera tal que esa información prevalece en toda la imagen solución en el inconsciente de la persona. ¿Qué tiene que hacer una persona después de que lo constelan? Nada. Yo a veces les dejo ejercicios muy sencillitos. Claro, pues tenía que reconciliarse con su mamá y hicimos la frase, mamá, tú eres la grande, yo soy el chico, te necesito, a veces eres muy ruda conmigo, pero igual te amo. Y él suelta todo eso allá en la terapia y se va todo inundado y llorado de lo que había contenido y llega a su casa y no tiene que ir a decirle la frase. No. Va y le toca la mano a su mamá, la mira a los ojos y él recuerda esa frase y es como si se las estuviera diciendo en el corazón. Qué bonito. Sí, es que como es a nivel energético, entonces claro. Es de ser a ser, de corazón alma a corazón alma. Y lo que ocurre es que ecológicamente empiezan a ocurrir fenómenos en esa familia muy, muy saludables. Digamos, por ejemplo, una hermana viene a vivir con ella y la mamá le dice, mamá, ¿tú cómo eres así con ella? Entonces empiezan a ocurrir cosas y la mamá empieza a corregirse y a entender aquello que tenía que mirar y sanar con su otra hija. Y usted va a mirar a la vuelta de 6 meses, 1 año, y ya ese asunto se cancela, ya no es lo mismo, ya ha tenido un avance y lógicamente todos tenemos que seguir trabajando cosas, pero es como si ese asunto ya no fuera necesario volverlo a mirar porque ya mejoró. Ahí entra la frase, doctor, y que pensar que nos agotó el tiempo, la frase, si yo cambio, el mundo cambia. Sí, cambia tú y serás sana tú y toda tu familia. Exacto, maravilloso, maravilloso.
Bueno, se nos agotó el tiempo. Yo creo que con este tema, mejor dicho, se nos van varios programas, doctor. Tenemos que organizar para continuar porque genial. ¿Qué mensaje le deja a nuestra audiencia y dónde lo pueden ubicar las personas que quieran una terapia con usted? Bueno, el mensaje que les tengo que decir es como el logo que creé, permítanse sanar su alma. En Sanando Almas estamos para cada uno de ustedes. Yo trabajo en la medida de las posibilidades donde ustedes me permitan trabajar en la sala de su casa, en su conjunto residencial, en eso. Y lo fácil del cuento es que yo voy allá, usted organiza una logística que es una aromática, unas papitas, unos chitos para las personas que están ahí, y yo le hago su terapia a usted gratis por tenerme la logística y cobramos lo que toque cobrar según el estrato social y usted se queda con el 30% del valor de la inversión. Usted gana por sanar a su familia. ¿Dónde me pueden encontrar? Pues el mismo número de siempre, que es el 321, anote, 334, 321 334 334 5353. 5353. No se preocupe si no está en Cali, ya tengo muchos emisarios en otros lugares que también podrán ayudarle a que asistamos a esos lugares. Eh, Requerimiento máximo 5 personas para arriba y a veces nos damos todo el tour si hay un puente y le constelamos todas las personas que usted logre gestionar en su proceso y además de eso pues nos centramos también en el fenómeno de la oración y la espiritualidad para que todo sea en el servicio del Maestro y la Santa Trinidad. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por estar siempre pendientes de este espacio, en esta cita que no nos podemos perder. Mañana, encuentros jurídicos con el doctor Dagoberto Carabalí. Gracias por estar aquí. Sean felices, a eso vinimos. Gracias.